Bien, vamos a iniciar. Ya está conectados el 50%, ya podemos iniciar. Muy bien. El día de hoy vamos a revisar un tema nuevo que se llama volumen. ¿Sí? El volumen es un tema que quizás en algún momento escucharon esta palabra y que es importante analizarlo, ¿no? Antes de iniciar con volumen, vamos a ir estudiando las figuras. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque volumen, para calcular el volumen, se utiliza la fórmula área. Volumen es igual a área por altura. ¿Sí? Es decir, se necesitan estos dos componentes para poder calcular el volumen. Si ustedes observan en su pantalla, ¿qué figuras geométricas pueden observar? En la primera. Cuadrado. Aquí tenemos cuadrado. Un cuadrado, ¿verdad? Muy bien. El segundo. Un círculo. Un círculo, ¿verdad? ¿Y el tercero? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿verdad? ¿Qué otra figura conoce? Se me escapó por aquí. Un triángulo. Un triángulo, ¿verdad? Si nosotros analizamos, volumen nos dice área por altura. Entonces vamos a ir desmenuzando área. Si la fórmula nos dice área por altura, área, ¿cómo calculamos la fórmula? ¿O con qué fórmula calculamos el área de un cuadrado? En el primer ejemplo, ¿cómo calcularemos el área de un cuadrado? Al cubo. Al cubo, ¿no? Al cubo. ¿El área al cubo será? ¿Qué dicen los demás? No. Base por altura. ¿En un cuadrado? ¿Qué condiciones debe tener para que sea un cuadrado? 4 lados iguales. 4 lados iguales. 4 lados iguales, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, para calcular el área de este cuadrado, este lado de aquí, lado 1, voy a llamar lado 1, debe tener la misma medida que este lado 2, ¿verdad? Igual la misma medida que este lado 3 y que este lado 4. Pero para calcular el área de este cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Cuadrado, su área del cuadrado va a ser igual al lado 1 por lado 2. Si ponemos un ejemplo, si le colocamos al lado 1 1.5 metros y lado 2 1.5 metros, tendríamos el área de un cuadrado de este ejemplo. Área es igual, lado 1, 1.5 metros, por lado 2, 1.5 metros. Área total sería igual a ¿cuánto? 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados. 2.25. 2.25. 2.25 metros Yo lo cuadrados. estaba sumando y ya multiplicado. Multiplicado. ¿Y por qué el área? Miren aquí, me olvidaba mencionarlos, el área siempre lo vamos a expresar en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando es una multiplicación, siempre debemos recordar que los exponentes se van a sumar. Aquí en el metro hay un 1
exponente 1, aquí tenemos un exponente 1, 1 más 1, 2. Por lo tanto, el área siempre lo vamos a expresar en metros cuadrados. Cuando ustedes escuchan, se vende un solar de 400 metros cuadrados, ¿sí? O se vende un solar de 500 metros cuadrados o 200, 300 metros cuadrados, se refiere a esto, a una multiplicación de dos áreas, tanto de un lado, por el otro lado, la multiplicación, ¿sí? A eso se refiere. En el segundo, la segunda figura geométrica, círculo. ¿Cómo calcularemos el área de un círculo? Área por pi por radio, ¿no? Al cuadrado. Área, muy bien, es igual a pi por Por radio radio al al cuadrado. cuadrado, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué significa pi? Vamos por partes. ¿Qué significará pi? ¿Qué será pi? ¿Significará pi, chicos? ¿Qué significará? 3.14, Inge. 3.14, ¿verdad? Es una unidad que representa 3.1416, ¿verdad? Eso significa pi. Y el radio significa que en una circunferencia, cuando hablamos de radio, hablamos de lo siguiente. Si ustedes observan ahí, he trazado una línea desde este punto hasta el otro punto, ¿sí? Esa línea representa el diámetro que tiene la circunferencia, ¿sí? Desde una punta de la abertura hasta la otra punta significa el diámetro de la circunferencia. Y cuando hablamos de radio, hablamos desde el centro de la circunferencia, la distancia que hay hacia cualquier parte, ¿sí? En este caso, el radio va a ser igual, voy a colocarles por aquí, el radio va a ser igual al diámetro partido 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, desde el centro hacia acá, se encuentra la mitad que la otra parte hasta llegar al otro extremo de la circunferencia. Por eso, el radio es igual el diámetro partido 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Inge. Ya, muy bien. Entonces, para calcular el radio, siempre debemos dividir el diámetro partido 2 y de ahí utilizar en esta fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. La tercera figura geométrica, ¿qué nos dice? Dije una pregunta, Inge. Ahí donde el círculo, el diámetro es solo lo de arriba, diga, y lo de abajo toca dividirlo, diga. Eso toca calcular de abajo y dividirlo por 2. ¿O cómo? Ya, vamos a hacerle con numeritos para... Supongamos que esta circunferencia tiene un diámetro de 4 metros, ¿sí? Si la circunferencia tiene 4 metros y el radio es igual a diámetro partido 2, ¿cuánto sería su radio ahí? Radio sería igual 2. a 4 2. dividido para 2, 4 Dos, metros dos. dividido para 2, radio es 2. igual a 2 metros, ¿verdad? Por lo tanto, radio es igual a 2 metros. Es decir, el diámetro partido 2. Muy bien. En el tercero tenemos un rectángulo. ¿Sí? Una figura rectangular. También es muy común tener tanques o tener lo más común en nuestras casas. Por lo general las lavanderías son rectangulares. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una figura geométrica rectangular que permite almacenar agua, ¿sí? Almacenar un volumen de agua.
¿Cómo calcularíamos la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Ya analizamos cuadrado, analizamos círculo, ahora vamos por rectángulo. Base por altura. Base por altura, ¿verdad? O área base. Área base A más B, calculando el rectángulo, ¿no? O base por altura, como menciona su compañero, por ejemplo. Aquí tendríamos la base, aquí tendríamos la altura. Si le ponemos números, pongámosle un ejemplo de 1.2 metros la base, por este lado de acá 0.8 metros, un ejemplo nomás, 0.8 metros. ¿Qué nos quedaría la fórmula del área? Área es igual a 1.2 metros por 0.8 metros. Área es igual a ¿cuánto sería el área? 0.96. 0.96 metros cuadrados. Y miren, se sigue representando la misma expresión. Siempre el área la vamos a representar en metros cuadrados, ¿sí? Porque aquí tenemos un exponente 1, acá tenemos un exponente 1. Cuando es una multiplicación, los exponentes se van a sumar, ¿sí? Y por último, tenemos un triángulo. ¿Cómo calcularíamos el área de un triángulo? Área por altura dividido para 2. Muy bien. Área es igual a base por altura partido 2. De esta forma, calculamos el área de un triángulo, ¿sí? Ahora, estas imágenes, las tres primeras corresponden a las estructuras de almacenamiento más utilizadas: cuadrados, círculos y rectángulos, en cuanto a almacenamiento de agua. De ahí hay más estructuras que también se puede utilizar el cálculo del área, pero nos vamos a centrar en estas principales estructuras. De esta forma, hemos analizado solo a breves rasgos cómo calcular el área. Ahora, como estamos analizando volumen, y recordemos que volumen es igual a área por altura, nos vamos a encontrar a estos escenarios. Miren, nos vamos a encontrar a estos escenarios, donde ustedes vamos a analizar primero el ejemplo número 1, el escenario número 1, donde aparte de tener el cálculo del área, miren, en el primer ejemplo, aparte del cálculo del área, donde le estoy sombreando, ya se aumenta el otro componente de la fórmula, que es el de la altura, ¿sí? Al momento que ya se complementa área por un lado, que se multiplica con la altura, en ese instante ya se convierte en un cálculo de volumen, ¿sí? Porque recordemos que volumen es igual a área por altura. Donde el volumen lo vamos a expresar en metros cúbicos, el área en metros cuadrados y la altura en metros, ¿sí? Quiere decir que esta área que está aquí, en esta área de este tanque, que tiene una circunferencia, lo vamos a expresar en metros cuadrados, es decir, se debe calcular esa área en metros cuadrados, y la altura, miren, aquí les da la altura de este tanque, la altura siempre la debemos tener en metros. Y de esta fórmula general también, vamos a hacer un paréntesis aquí, de esta fórmula general, nos dice que volumen es igual a área por altura, ¿sí? Área es el A y H es la altura. De esta fórmula general también podemos calcular el área.
¿Por qué? Haciendo un despeje, también podemos utilizar esta fórmula para calcular el área. Si queremos hacer un despeje para calcular área es igual a, ¿cómo nos quedaría? A volumen, la altura como está multiplicando, Dividiendo. pasaría a Dividir. dividir, ¿verdad? De esta forma, miren, también podemos calcular el área. Y también vamos a hacer un paréntesis ahí. Miren, que de la fórmula general también podemos calcular la altura. ¿Sí? De esta fórmula general, ¿cómo nos quedaría? Altura es igual a volumen, el área que está haciendo ahí, está multiplicando, pasaría a Dividir. dividir, ¿verdad? Muy bien. Ahora, me salté un poquito aquí, vamos a regresar acá. Y miren cómo va a jugarse las expresiones numéricas. Por ejemplo, si observamos aquí donde estaba el área ¿en qué la vamos a expresar? En metros cuadrados, ¿verdad? El volumen, ¿en qué lo vamos a expresar? Metros cúbicos. En metros cúbicos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y la altura? Metros. En metros. Entonces, ¿qué sucede? Miren, sean muy observadores. Cuando hay una división, los exponentes, aquí tenemos un exponente 1 que está invisible, aquí tenemos un exponente 3, aquí tenemos un exponente 1. Cuando hay una división, ¿qué sucede? Se resta como que se resta un metro. Un exponente, ¿verdad? Entonces 3 menos 1, y aquí está el resultado en metros cuadrados. ¿Sí observan? Se resta. Muy bien. Ahora, en el otro lado, en la otra fórmula de altura, ¿en qué la representamos? Esta altura, ¿en qué representamos? En metros. En metros, ¿verdad? El volumen. Metros cúbicos. Metros cúbicos. En metros cúbicos, ¿verdad? ¿Y el área? Metros cuadrados. Metros cuadrados, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos indica? Como tenemos una división, ¿qué sucede con el exponente ahí? Se simplifica y queda un metro nomás. 3 igual se resta. 3 menos 2. 1. 1, ¿verdad? Por eso tenemos aquí el exponente 1, ¿sí? Es decir, cuando tenemos dos condiciones, vamos a colocarle por aquí. Me imagino que ya le revisaron. Cuando tenemos una multiplicación, para que le recuerden nomás, yo me imagino que ya le revisaron, cuando es una multiplicación, se suma los exponentes. ¿Sí? Cuando tenemos una división, Se restan los exponentes. se restan los exponentes. Y en este momento lo hemos comprobado, se restan los exponentes. ¿Sí? Hasta ahí podemos comprobar. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda de volumen? Volumen es igual a área por altura. ¿Podemos ir haciendo un ejercicio ya para ir calentando? Ya, muy bien. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Vamos a hacerle un poquito más abajo y ya estamos con esto. Muy bien. Vamos a hacer un primer ejercicio. El primer ejercicio que ustedes observan ahí. Y vamos a calcular dos cosas. ¿Sí? Vamos a calcular
En este primer ejercicio vamos a contestar dos preguntas. ¿Cuál es el volumen del tanque? ¿Cuál es el volumen del tanque en metros cúbicos? Y vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué cantidad de agua? ¿Qué cantidad de agua hay en litros? ¿Sí? Esas dos preguntas vamos a responder. ¿Cuál es el volumen del tanque de almacenamiento y qué cantidad de agua hay en litros en este momento? ¿Sí? En este momento. Y tenemos aquí, miren, nos da el perfil del tanque y la superficie del tanque. Aquí nos da, por la parte derecha nos dice que tiene un diámetro. Miren, aquí pueden visualizar que el diámetro es de 4 metros. La altura total del tanque, 5 metros. Y agua, en este momento, hay a una altura de 3.5 metros. Inge, el agua es el área, diga ahí. Vamos a analizar ahorita. ¿Será el agua? Lo primero que deben saber es qué figura geométrica tiene y qué figura vamos a utilizar. ¿Para qué fórmula o con qué fórmula vamos a trabajar? ¿Sí? Entonces, algún voluntario. Con lo que hemos visto, recordemos siempre que volumen va a ser igual a área por altura. Por lo tanto, necesitamos calcular primero áreas. ¿Con qué fórmula vamos a trabajar ahí? Con Área, pi sobre radio, ¿no? Área Pi, es igual a pi pi por radio. por radio al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. El radio va a ser igual al diámetro partido 2, ¿verdad? Radio, para este ejercicio, ¿cuánto es el diámetro? 4. 4 metros, muy bien. Dividido 2, radio es igual a A ¿cuánto? 2. A 2 metros de radio, ¿verdad? 2 metros de radio. Dividimos el diámetro entre 2, 2 metros el radio. Y eso lo reemplazamos acá, miren. Área del tanque, pi por radio. ¿Cuánto es el valor del radio? 2 metros. Elevamos al cuadrado. Área del tanque es igual a ¿cuánto? A 4 pi. Ingresamos en la calculadora. ¿Cuánto nos dará? ¿Algún voluntario que tenga ahí? 12,57. 12,57. Muy bien. ¿Podía compartirle a sus compañeros cómo ingresó? De pronto no le creen en este momento su resultado. ¿Podía compartirle ahí? ¿Alguien me estaba hablando del resultado ahí? Pero ponga la calculadora para indicarle. Ya, muy bien, ya le pongo. Se me corrió un poquito. ¿Ahí apareció? Y se puede poner, Sí, dígame. a mí no me sale eso. ¿No le sale eso? No, me sale como 12.56. O sale. me sale. ¿Cuánto le salió? Por eso, redondeándole 57. Ah, es que escuché mal, perdón, escuché 3. Ya, muy bien. Ingresa en la calculadora el valor de pi. Abre paréntesis. 2 y lo eleva al cuadrado, ¿no? ¿Y el resultado cuánto le sale? 56. 12.56. Miren, Inge, ¿por ahí le redondeamos o no? con 2 decimales dejémosle. Si pueden, déjenle con 3, mucho mejor. Pero
¿Cuánto le quedaría Sí, con podría 3? tener su calculadora Sí, para con 3 entonces queda otro 6. ¿No le sale el resultado, don Robert? No, no me sale. Ya, vamos a ver. Al último le aplastas la tecla, la S, las dos, la flechita S y la D, la que está al lado del M más. Se aplata el chisma por 10. Por 10 que está ahí, por ese por 10 que está. Que lo puedes elevar. Cheer por O sea, 10. Shift. Por 10. Ah, ya me salió. El chi por 10 sale. No, Está no, pero mal. así no es. Ahí Aplasté sale, mal. ahí sale. Shift Sí, primero, Shift. chi primero y después el por Es 10. ahí que por 10. Eso, ahí Ahí, está. paréntesis. 2, ahí le elevamos al Ya, cuadrado. cuadrado. Algunas calculadoras no son iguales, ahí ténganle muy Ujú. presente, de pronto sea diferente la suya. Igual. 4, ahí le aplastamos SD para que salga el número. 257. Si le sale 4 pi, le Ujú. aplastamos el número aquí en SD y se le da el resultado. 12.56637061, ¿no? Ahí le Le podemos podemos dejar redondear, 257. 12.57 para todos trabajar con el mismo resultado. Si queremos ser exactos, le dejamos todos los decimales. Para efectos de aprendizaje, vamos a trabajar con 3 decimales, ¿no? 12.57. Entonces, ¿no redondeamos para trabajar con los decimales o sí los redondeamos? Para efectos de aprendizaje, le redondeamos. De ahí, para ser más exactos, se le debería dejar con todos los decimales. Ahora, Ah, ¿en qué expresión nos quedaría aquí? Miren que aquí tenemos un metro y acá tenemos un cuadrado. Metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Por qué? los Porque el cuadrados, área siempre la vamos a expresar en metros cuadrados. metros cuadrados. ¿Qué nos indica ese resultado, chicos y chicas? Nos indica que esta área de este tanque tiene un valor o tiene una cantidad de 12.57 12,57 metros metros cuadrados, ¿verdad? Eso hemos calculado en este momento. El área solo de ese tanque, 12.57. Y si a esa área le multiplicamos la altura, inmediatamente ya vamos a tener el volumen. Por lo tanto, vamos a responder la primera pregunta que nos dice, volumen, ¿cuánto es el volumen que tiene el tanque en metros cúbicos? Vamos a responder, el área, vamos a sustituir, volumen es igual a área por altura, donde el área para este tanque es de 12.57 metros cúbicos por, ¿cuánto será la altura del tanque que nos está dando? 5. Por 5 metros. Miren, aquí estaba cometiendo un error, es metros cuadrados por 5 metros que tiene la altura. ¿Dónde le pueden visualizar? Aquí, miren, 5 metros la altura. Volumen, por lo tanto, es igual a multiplicar 12.57 por 5 metros. 62,85. 62.85 metros. ¿En qué nos quedaría? Cuando es multiplicación, Metros cúbicos. metros cúbicos, ¿verdad? Ese es el volumen total de almacenamiento. Es decir, este tanque tiene la capacidad de almacenar 62.85 metros cúbicos. Ahora, quizás los metros cúbicos no sea una unidad que esté muy relacionada en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tanquear en la gasolina para la moto, no le decimos deme un cuarto de metro cúbico, un 0.5 metros cúbicos o un 0.01 metro cúbico, no, ¿verdad? ¿Qué piden en la gasolina? Se transforma en litro, dije. Correcto. ¿Qué piden en la gasolinera? Cuando van a comprar. $1 de gasolina pido yo nomás. $1 de gasolina, ¿verdad? Pero ¿qué le marca ahí la maquinita? ¿En qué le marca? Galones. Galones. En galones, ¿verdad? Cuando van a comprar
cola, una colita, ¿en qué viene marcado? Litros. En litros, ¿verdad? Entonces, el metro cúbico es una unidad que está más relacionada con el área industrial, con el área del servicio de agua potable. Y para que tengan de referencia, un metro cúbico, voy a colocarle por aquí, un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Sí? Y en base a eso ya pueden ir calculando, haciéndose las conversiones para que puedan asimilar y digerir un poquito más en nuestro diario vivir, ¿no? Muy bien, ya hemos respondido la pregunta número 1. Ahora vamos a responder la pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué cantidad de agua hay en litros en este momento? ¿Qué cantidad de agua hay en litros en este momento? Entonces, vamos a responder la pregunta número 2 con la fórmula volumen es igual a área por altura. ¿Sí? ¿Qué nos dice el área? El área ya tenemos. ¿Y la altura? ¿Qué altura tomaremos en cuenta ahí? La de La de 3.5 metros. 3.5. La 3.5 metros, que es la La altura altura del agua. que tenemos del agua en este momento, ¿no? Entonces vamos Ujú. a responder. Volumen es igual a 12.57 metros cuadrados por la altura, 3.5 metros. Volumen es igual a multiplicar. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? 43.75. 43,95 sale, 995. 43.95. No, 9, otro 9. Ya. 95. 43.995 metros Cúbicos. cúbicos, ¿verdad? Metros cúbicos nos sale el resultado. Ahora, miren, ¿en qué nos está preguntando? ¿Qué cantidad de agua hay en litros en este momento? Es decir, no nos está preguntando en metros cúbicos, nos está preguntando en litros. Entonces, con ese valor vamos a hacer una conversión. Como ya sabemos cuánto equivale un metro cúbico, lo vamos a convertir. Como tenemos metro cúbico arriba, ¿a dónde lo ubicaríamos? Abajo. Abajo, ¿verdad? Y decimos, un metro cúbico es igual 1000 litros. a 1000 litros. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Este metro cúbico Ahí, se va a cancelar elimina. con este metro cúbico y nos va a quedar la respuesta en litros. ¿Cuánto nos quedaría? 43.995. 43.995. 995. No, pero todo, sin la coma, dije, sin la coma. 43.995 Litros. ¿verdad? Es decir, en este momento, el tanque tiene almacenado 43.995 litros de agua. ¿Sí? Si sube de altura, va a tener un poquito más. Si baja de altura, va a tener un poquito menos de agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta sobre lo que hemos calculado el volumen? ¿Sí le entendieron? ¿No le entendieron? ¿Alguien está perdido? Y si en caso tal no nos dan la altura. Sí, para esos ejercicios siempre va a venir con la altura. Y sobre todo con la altura de lluvia. Más adelante vamos a hacer como estamos hablando de hidrología, vamos a hablar mucho de precipitación. Vamos a hacer cálculos con precipitación. Vamos a hacer otro ejercicio que tenemos ahí. Vamos a moverle un poquito ese de aquí. Y vamos a trabajar con la otra figura que estaba por aquí. ¿Sí? Vamos a copiarle por aquí. Muy bien. Vamos a calcular el volumen de este tanque para ir calentando un poquito antes de pasar con la precipitación.
¿sí? Vamos a calcular el volumen del tanque. Miren que tenemos un tanque ahora rectangular. Y vamos a calcular el volumen del tanque en galones.